En 10 años, los argentinos tuvimos 11 presidentes, 6 de ellos dictadores militares, solamente 3 elegidos directamente por el pueblo. Muchos presidentes, muchos dictadores. ¿Qué plan, qué proyecto, qué programa podría mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de país, con tamaña hecatombe política? Para que estos rostros no se olviden, ni volvamos a ser víctimas de quienes usurparon el poder, a fines de 1969, la muerte de Augusto Timoteo Bandor, dirigente metalúrgico, volvía a instaurar el asesinato político en la Argentina. El hecho, años más tarde, sería reconocido por los entonces guerrilleros montoneros. No los vimos a los individuos. Pero ustedes abandonaron el local, ¿por qué? Sí, porque nos dijeron que tomáramos la calle, que teníamos 2 minutos de tiempo. ¿Cómo se lo dijeron sin verlo? No, no lo vimos nosotros. Una empleada vino corriendo y nos dijo, chicas, salgan que tenemos 2 minutos. Y salimos corriendo y justo cuando salimos estalló la bomba. Con nosotros el jefe de la comisaría 32. Sí, señor. ¿Qué luz arroja la investigación que ustedes han encarado ya aquí? ¿Cómo dice, señor? La investigación que ustedes han iniciado ya arroja alguna claridad En con este respecto... momento no, señor. ¿Ya tienen sospechas sobre quiénes pueden haber sido el móvil del No tenemos atentado? ninguna sospecha y eso no lo puedo informar tampoco yo, señor. Sería una cuestión que la tendría que dar el juez. ¿Hacia dónde se encara la pesquisa de ustedes? Bueno, es una tal cosa que tampoco le puedo informar. Es una cosa que es el sumario secreto, las averiguaciones son secretas y eso lo determinaría el juez, llegado el caso. Con respecto a esa segunda bomba que habrían depositado y que la brigada de explosivos no localizó, ¿se descarta la posibilidad de que quede adentro todavía? Suponemos que sí, que está descartado, pero para prevenir cualquier accidente fortuito, se están tomando las medidas de estilo y de rigor. En esos días, Bandor era una pieza clave para el reencuentro del dictador Onganía con algunos dirigentes sindicales. El asesinato precipitó el fin de la era Onganía, un periodo de nuestra historia donde el corporativismo iba, poco a poco, tomando cuerpo como proyecto político. El régimen, hackeado por el cordobazo, la violencia, la falta de apoyo entre integrantes de las Fuerzas Armadas, iba a ser reemplazado por otro militar, Roberto Marcelo Levingston, un desconocido para el pueblo, quien, en ese momento, se desempeñaba como agregado militar en los Estados Unidos. Un hombre poco amante de las salidas políticas y sí de profundizar la autodenominada Revolución Argentina. Conciudadanos, hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de Presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba y reconocí las dificultades de la tarea. Sentí también, ¿por qué no reconocerlo?, un profundo orgullo y una gran confianza. Pero el secuestro de Aramburu fue sin dudas el más alto detonante de una forma de violencia que hizo del crimen político y del secuestro su principal accionar.
¿Tiene usted conocimiento si los secuestradores se han puesto ya en contacto con los familiares del general Aramburu o si hay alguna negociación con gente del gobierno? No existe ningún contacto oficial, digamos, con algún organismo oficial del gobierno, ni tampoco con la familia del expresidente provisional de la República. En ese sentido, solamente hay versiones de distintos tipos que, por supuesto, la seriedad y la objetividad de la prensa no ha recogido, por cuanto son llamados anónimos, que sin duda alguna no tienen ninguna prevalencia en esta situación. ¿Hay detenidos que se puedan considerar relacionados en alguna manera con este hecho? No hay detenidos directamente vinculados con este hecho, solamente algunos producidos como consecuencia de las distintas procedimientos que realiza la Policía Federal y la Policía de la Provincia. En ese sentido se están tratándose, la Policía de la Provincia ha realizado varios en la zona de Vicente López, de Don Torcuato, de San Miguel y de San Vicente. En estos procedimientos no se han encontrado ni han dado resultados positivos, pero se están realizando otros que por razones de reserva no se informan en este momento, pero que los voy a dar a publicidad posteriormente. Quiero aclarar que la Policía de la Provincia tiene empeñados en este operativo 4.000 hombres y 72 vehículos, y la Policía Federal tiene prácticamente la totalidad de sus efectivos de 15.000 hombres empeñados directamente en este tipo de procedimientos. Por otra parte, a la Policía Federal la apoyan 3 helicópteros sobrevolando distintas zonas y además un número no determinado de helicópteros en alerta en tierra, dispuestos también a intervenir en cualquier caso. Pensamos, el Gobierno Nacional piensa y las Fuerzas de Seguridad, de que mediante esta forma de operar vamos a obtener resultados, sobre todo si contamos, como lo hemos contado hasta ahora, con la colaboración de los medios privados de difusión, los medios oficiales y la prensa en general, que se mantiene, digamos, con una gran serenidad y objetividad en el comentario de este lamentable episodio. El asesinato de quien fuera presidente del gobierno de la Revolución Libertadora dio a publicidad el nombre de Montoneros, organización guerrillera peronista. Carteles profusamente distribuidos en todo el país reproducían el rostro de, por entonces, 3 desconocidos: Mario Firmenich, Fernando Abal Medina y Norma Rostito. Mientras tanto, en el país se inauguraba la moda de vaciar empresas, hecho que se sumaba a otro drama, el de la desnacionalización. José Alonso fue otra de las víctimas del terrorismo, en un país donde el régimen se resquebrajaba económicamente. En octubre de 1970, Aldo Ferrer asume la cartera de Economía. Se definió entonces lo que se llamó la política de argentinización de la economía argentina, es decir, enfatizar el papel de las empresas nacionales, sobre todo las empresas medianas y pequeñas, el papel de la tecnología, de la industria, el apoyo a la exportación y a la formación de capitales. Entre las medidas que se tomaron hubo incentivos, por ejemplo, para la colocación de acciones de empresas productivas en la bolsa de valores, de tal manera que yo diría que en aquel periodo hubo, digamos, dificultades de arrastre, asentadas en aquellos que yo mencionaba y sobre todo en las expectativas negativas ligadas a la inestabilidad política, lo cual no impidió que se afirmaran una serie de políticas de largo plazo como las que acabo de mencionar y que incluye, por ejemplo, la transformación del Banco Industrial en el Banco Nacional de Desarrollo, decisión que se tomó también en aquel tiempo y que tenía el propósito de convertir ese gran banco argentino no solamente en un banco de crédito de corto plazo, que es lo que estaba pasando en ese entonces, sino en una gran herramienta de financiamiento del desarrollo de largo plazo para la infraestructura, la industria básica, la pequeña y mediana empresa. De tal manera que en las condiciones de aquel tiempo se adoptaron algunas definiciones de política que tuvieron este tipo de inspiración. El 11 de noviembre, las principales fuerzas políticas del país anunciaron la hora del pueblo. El nucleamiento era un acuerdo pragmático para presionar a los militares y lograr elecciones. Nuestra Argentina, expresaron en uno de sus documentos iniciales,
es hoy un territorio ocupado por intereses extranjeros, con sus piezas claves en poder del imperialismo. Por una gran suerte, a través de un amigo común, conozco a Jorge Daniel Paladino. En ese momento Paladino era el delegado de Perón en la Argentina y era secretario del partido o del movimiento, porque en ese momento ellos no estaban organizados como partido. La primera reunión nomás, que la tuvimos en un restaurante, me di cuenta que podíamos coincidir, porque incluso Paladino me dijo, nosotros representamos las dos fuerzas populares. Y fíjese que es uno de los primeros reconocimientos del peronismo de que el radicalismo era una fuerza popular, porque en los antiguos entreveros que tuvimos con ellos, siempre a nosotros nos colocaban un poco a la derecha. Tuvimos conversaciones que ya, por supuesto, con la intervención del doctor Balbín de casi 6 meses. Yo diría que este fue uno de los mejores secretos guardados en la política argentina, porque a veces ustedes, los hombres que están en estas lides periodísticas, quieren la primicia y una cosa anticipada puede malograr una buena iniciativa. No estaba ni en el radicalismo ni en el peronismo quizá preparado para una conciliación. Por eso es que había que mantener el secreto. Perón le manda una carta a Balbín, donde él le dice que está descarnado y que desea buscar la Unión Nacional. Balbín se la contesta esta carta. Justo cuando ya estaban las cosas prácticamente listas como para hacer, le quiero decir que Perón lo que buscaba era la coincidencia con el radicalismo. Y Balbín dijo, no, tienen que ser todos los partidos políticos, por pequeños que sean, que busquen la institucionalización del país. Es decir, el fin de esta conciliación era, entre todos, ver cómo podíamos institucionalizar el país y después sostener la democracia. Y justo en ese momento el doctor Gallotegui, que era secretario general del Partido Demócrata Progresista, y el señor Manuel Rawson Paz, que había sido un hombre que había militado en los comandos civiles, un notorio dirigente de la Revolución Libertadora, lo ven al doctor Balbín con los mismos propósitos. Entonces el doctor Balbín le pide que intervengan frente a las demás fuerzas políticas para ver la forma de encontrar una conciliación. Y esto se concreta en una reunión que incluso yo podría hacer, para que se dé cuenta de cómo se actuaba de muy buena fe. Una pequeña anécdota, que parece anécdota, pero que es muy importante. El documento original, que se llamó La Hora del Pueblo, por eso después este agrupamiento, los periodistas le dieron el nombre La Hora del Pueblo, lo hizo Paladino. Cuando tenemos la primera reunión que se hace en la casa de Rawson Paz, hay ciertas correcciones, ideas a incorporar que cada uno de los partidos da. Como consecuencia se designa a Paladino y a mí para hacer la redacción final. Al día siguiente el doctor Paladino tenía que encontrarse con el doctor Solano Lima, que no había participado de esa reunión, para invitarlo. Nosotros teníamos la reunión pública esa tarde en la Avenida de Mayo al 600. Y me dice, yo no puedo realmente participar en la redacción, hágalo usted, Vanoli, nos encontramos a las 4 de la tarde, 1 hora antes. Fíjese que Paladino no pudo llegar a las 4 de la tarde, y cuando llega a las 5 ya estaban todos los periodistas, estaban todos, yo le digo, Paladino, ¿quiere verlo? Dice, no, si usted lo hizo está bien. Es decir, no estoy hablando de Vanoli, está hablando de un hombre que representaba el radicalismo. Es decir, fue un episodio realmente muy generoso de parte de las fuerzas políticas, creyéndonos unas a otras. La hora del pueblo había llegado, pero faltaban aún muchos acontecimientos para que el pueblo fuera nuevamente soberano. Años 70. Contradictorios, altisonantes. Muchas estrellas brillaban en el firmamento del espectáculo y los deportes.
Años en los que grandes tragedias y accidentes sacudieron a la opinión pública. Uno de ellos provocó la muerte de las 9 primeras figuras del cuerpo de baile del Teatro Colón. Norma Fontenla y José Neglia encabezaban el grupo que partió del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires rumbo a la ciudad de Trelew. El avión salió con un atraso. Yo en ese momento los despedí a todos, estaban de buen humor, a pesar de que habían tenido un problema en el Teatro Coliseo al mediodía. Se habían colocado una bomba, el motivo todavía no se sabe qué fue. Entonces estaban bastante asustados ellos. Bueno, pero a pesar de todo, viajaron, levantaron vuelo y desgraciadamente a los 5 minutos de levantar el avión cayó en el puerto. No lo creí hasta las 5 de la mañana que realmente me dijeron que no había más nada que hacer, que los buzos no se podían acercar, que no había forma de rescatarlos. Entonces a esa hora recién me di cuenta que la cosa no tenía remedio y que realmente no había solución. Ya me di cuenta que vida no iba a haber. A pesar de que uno en ese momento piensa que a lo mejor uno salió, el otro está nadando, el otro está agarrado de algún pedazo del avión, pero no hubo nada que hacer, no salió ninguno con vida y quedaron todos adentro. Las camillas se acercan al avión. Acabamos de ver cómo se ha forzado la puerta, cortando el hierro del fuselaje. Posiblemente, y las camillas parecen así corroborarlo, se comenzarán ahora a extraer los cuerpos de las víctimas. Es un momento de intensa emoción y tristeza para los familiares que justo a nuestros pies siguen con el dolor que es de imaginar todos estos pormenores. Hace aproximadamente 4 horas que los cadáveres han sido trasladados al Teatro Colón, donde se ha levantado en el Salón Dorado la capilla ardiente. Así, hace 4 horas exactamente ha comenzado aquí, en el que fuera su escenario y su hogar de muchas horas, el doloroso velatorio de Norma Fontenla, José Neglia y los demás componentes del cuerpo de baile del Teatro Colón, que unidos en la vida conquistaron el aplauso y el amor de los públicos en las grandes capitales del mundo del arte, y ahora, también unidos en la muerte, el recuerdo, el homenaje y la gloria los acompañarán eternamente. Todos, sin excepción, han sumado su pesar por esta irreparable pérdida. El primer magistrado de la Nación, Teniente General Lanuse, señaló hoy su pesar por la muerte de los artistas del ballet. Al respecto, el jefe del Estado dio a conocer un mensaje y uno de sus párrafos dice: como presidente de la Nación me uno a la familia artística argentina y expreso mi profundo pesar por la tragedia ocurrida el domingo último en el Río de la Plata, al precipitarse a las aguas un avión civil que llevaba a su bordo a destacados bailarines del cuerpo estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Otra serie de accidentes se encadenó a través de una negligente actitud de algunas empresas constructoras que escamoteaban materiales en la estructura de los edificios que por aquel entonces se vendían en cómodas cuotas fijas. Así, el 16 de junio de 1970, tras un seco estallido que los testigos compararon con el de un trueno, el edificio Torre ubicado en Montes de Oca 680 se derrumbó. Al principio solo se veía una inmensa nube de polvo. Luego, una montaña de 20 metros de altura de escombros. Dentro de ella, 7 vidas aprisionadas. La tragedia no fue mayor, ya que la municipalidad, alertada por otros casos similares ocurridos y ante serias grietas y desprendimientos de mampostería, había ordenado desalojar el edificio unos meses atrás. En esos años llegó al país la teoría de la liberación de la mujer, el feminismo, como fue rápidamente bautizado.
María Luisa Bember, a través de cortometrajes, intentó demostrar cómo la educación inducía a la desvalorización femenina. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra. ¿Vos? Maestra. Médica, psicóloga. ¿Qué vas a hacer? Veterinario. Pastor. Maestra. Bueno, político, deporte. Aeronáutico. Maestra jardinera. Físico nuclear. Yo técnico electrónico. Ejecutivo. Capitán de barco. Piloto instructor. Tenista. El concepto de mujer objeto era ampliamente difundido a través de libros, charlas y publicaciones. En la revista Primera Plana del 27 de junio de 1972, Alicia Fernández, dirigente del denominado Movimiento por la Liberación de la Mujer, explicaba que la mujer, dentro de nuestra sociedad, sufre una opresión específica, la opresión que ejerce la minoría sobre las mayorías. Nos debemos preguntar quién maneja la ideología que hace que las mujeres acepten su rol de pasivo objeto. De todas maneras, pese a este nuevo ideario, la industria de la moda femenina tuvo en esta década tal vez su punto más alto en toda la historia. Y a la vez, esas ideologías se convirtieron en moda y en industria. Los bestsellers de entonces contenían temáticas feministas. Las películas que se proyectaban también. Cuide mucho la casa, porque él ama el orden. Debe ser sensual, pero no demasiado. Dele la seguridad de que usted será una extraordinaria esposa. Como él, debe amar la música, la poesía, el hogar. Mamita, 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 mamá, eres la más linda de todas, mamá. Mamita, 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 mamá, yo te quiero mucho igual que a papá. Sea desenvuelta, alegre, deportiva. Conserve siempre un poco de misterio. Claro, los hombres también intentaron cambios. Su ingreso al mundo de la moda marcó una etapa indeleble. Los pelilargos, barbudos, de ropas desalineadas, dejaron su huella. Comenzar la década del 70 fue digamos, el furor, ¿no? En el hombre, en el pelo largo. 72, 73, tal vez, fue más el furor, ¿no? Del pelo largo en el hombre, ¿no? También barbas largas y desprolijas.
inclusive en lugares de trabajos públicos, se trabajaba más con vaqueros, tela jean, ¿no? Vaqueros, había más libertad, empezó más la libertad de la moda, ¿no? Y en esos años de oro y plomo, bajo el trasfondo de la violencia, un gran sector de la sociedad vivía una época de esplendor. Todavía no había llegado, o no se quería ver, el tiempo del horror. Mientras en la capital federal se asistía a una modernización edilicia, donde las obras públicas tenían un papel fundamental, los acontecimientos políticos se precipitaban. En las provincias, las explosiones populares, infiltradas por el izquierdismo o no, eran un hecho político indiscutible de un pueblo que se levantaba contra un régimen arbitrario que quitaba y ponía funcionarios a su libre albedrío. El matiz más saliente de esta escalada fue otra vez en Córdoba. Allí, el gobernador Uriburu, en su primer discurso, proclamó que tanto las fuerzas sindicales como las estudiantiles son subversivas como los grupos guerrilleros, calificándolas como víboras de 100 cabezas. Los disturbios posteriores a ese discurso duraron varios días y hoy son recordados como el Viborazo. Demasiada carga para un gobierno que también enfrentaba una gran división en sus filas. Ya era público y notorio el enfrentamiento entre el general Levingston y el general Alejandro Agustín Lanusse. El 23 de marzo de 1971 terminó el corto gobierno de Levingston y 3 días más tarde asumió como presidente el general Lanusse, lanzando un plan político denominado Gran Acuerdo Nacional, que incluía un pronto llamado a elecciones. Así, de la mano dura y el tecnicismo de Levingston, se pasaba abruptamente a una política de apertura expresada claramente por Lanusse en su primer discurso. Desde hace varias décadas nos debatimos en un ambiente de confusión y de sospecha, carente de fe y confianza, producto de frecuentes frustraciones. La esperanza de encontrar una solución a los problemas del país se malogró sistemáticamente. En este aspecto, todos, con la única excepción de los muy jóvenes, debemos sentirnos responsables de lo sucedido. El gobierno militar cree que es necesario hacer un acuerdo de partidos políticos y Fuerzas Armadas. Esto fue impulsado fundamentalmente por el coronel Cornicelli, un brillante militar que lo asesoraba, que era uno de los hombres que estuvo con Perón, incluso en Madrid, enviado por Lanusse para convencerlo a Perón de que esta vez iba en serio, que no iba a haber una situación donde el peronismo fuera proscripto, como había sido otras veces. Es decir, yo con el tiempo, porque uno cuando está en el medio del proceso a veces no lo analiza serenamente, yo me di cuenta que lo que se pretendía era un gobierno de transición, es decir, no provocar una situación abrupta que después el tiempo indicó que no fue lo más conveniente. Si el gobierno del peronismo, no hay duda que tenía serias contradicciones internas, nos llevó
a lo que nos llevó después. Yo con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que en aquel momento se llamó el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, porque en definitiva quizá el error que tuvo esta idea era que tenía nombre propio, es decir, esta idea significaba la candidatura a presidente del general Lanuse. Entonces, por supuesto que había una gran retracción, porque no se puede llevar a cabo una idea de unión nacional, incluso civiles y fuerzas armadas, pretendiendo la imposición de un candidato. Nosotros radicales nos opusimos tenazmente. Yo me acuerdo de una conversación con el coronel Cornicelli donde yo le dije, miren, nosotros no vamos a participar en esto. Pienso que el peronismo tampoco lo va a hacer. Pero si yo no voy a ponerme a pensar nada más que en radical, yo diría que ojalá ustedes lo lleven de candidato al general Lanuse porque le vamos a ganar la elección. Es decir, era un descrédito muy grande que tenía ese gobierno en esos momentos. Es decir, el fracaso de la Revolución Argentina la llevaba el general Lanuse sobre sus espaldas, así que no había duda de que no tenía posibilidades. Pero por supuesto, Perón no aceptó estas propuestas y en definitiva eso fue un esbozo de una idea que yo diría que nunca se llegó a tratar orgánicamente. Siempre fueron conversaciones donde tanto el peronismo a través de Paladino y el radicalismo a través del doctor Balbín rechazamos esta idea. El Gran Acuerdo Nacional movilizó realmente a todos los sectores de la vida nacional, incluidos los humoristas. Hubo partidarios y detractores, pero lo cierto es que la distensión existió y, entre otras cosas, por primera vez en años se logró el funcionamiento de las comisiones paritarias entre empresarios y gremialistas. Los políticos, por su parte, empezaron a recomponer sus filas con vistas a una contienda electoral. Todo esto ocurría con la violencia, las bombas, los atentados, los secuestros y la represión abusiva como telón de fondo. No se puede analizar esta etapa de la vida nacional sin mencionar que fue justamente en esos años cuando llegó al país la repercusión del cambio de política en China y su consecuente distanciamiento con la Unión Soviética. Ese fenómeno terminó dividiendo en Argentina a los sectores izquierdistas. Mientras unos permanecían fieles a las estructuras del Partido Comunista, otros tomaban distintos rumbos vinculados directamente a la guerrilla urbana. Este factor, unido al descontento generalizado de grandes sectores de población, dio marco político a grupos armados de las más diversas organizaciones. El pase a la clandestinidad fue un término muy en boga en esos días. La universidad fue también una caja de resonancia de esta nueva postura ideológica que incorporaba como método a la guerrilla urbana. Muchos jóvenes cambiaron allí sus vidas. La sociedad, los políticos y la dictadura encaramada en el poder no supieron encontrar una respuesta rápida y acertada contra este fenómeno inédito en el país. Mientras el doctor Federico Leloir recibía el premio Nobel, los partidos políticos trataban de designar a sus candidatos. La Unión Cívica Radical efectuó elecciones internas en las que el doctor Ricardo Balbín derrotó a Raúl Alfonsín. Por suerte para el radicalismo había muchas corrientes internas. Estaban los radicales de Córdoba, que siempre mantuvieron cierta individualidad. Estaba Intransigencia Popular en la capital con Rabanal, estaba La Unidad con Sanserne Jiménez, estaba Intransigencia y Renovación, que en realidad es la fundadora de todas las actuales organizaciones políticas, inclusive ahí dentro estaban los que actúan hoy en Renovación y Cambio. Es decir, que la puja de ideas sin exclusiones que lastiman, es lo que ha podido mantener este partido. Fíjese que cuando Ricardo Balbín era presidente del Comité Nacional y triunfa,
sobre Renovación y Cambio, designa a los adversarios más capaces, como eran Alfonsín, en las comisiones internas del partido. Por su parte, el peronismo dependía exclusivamente de una campaña organizada en pro del retorno de su líder, Juan Domingo Perón, radicado en España. La elegante casona del barrio de Puerta de Hierro, en Madrid, se convirtió en un imán que atraía a todos los dirigentes del partido. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. Y fue justamente en esa época que comenzaron a realizarse en el país una serie de actos criminales que, a su vez, también trajeron la creación de fuerzas llamadas parapoliciales y paramilitares que luchaban contra los guerrilleros. Secuestros y desapariciones. Palabras con las que los argentinos empezaban a convivir. Aunque el secuestro del ejecutivo de una empresa automotriz, Oberdanza Lustro, fue uno de los más resonantes casos, en el raconto histórico se deben mencionar algunos tristes antecedentes. El primer secuestro que conmovió a la opinión pública fue el de Juan Pablo Maestre, cuyo cuerpo apareció tiempo después, baleado, en un zanjón de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Poco después, la desaparición en San Juan del matrimonio Verde era el indicio claro que la lucha estaba tomando carriles insospechados. Pero el caso Salustro fue más conmocionante. Significaba la aparición en escena de otro grupo guerrillero, el ERP. Un comunicado de 5 puntos de los secuestradores enumeraba los reclamos de estos de difícil y discutible factibilidad. Ante la imposibilidad de lograr sus propósitos, el grupo captor asesinó a Salustro el 10 de abril de 1972. Ese mismo día en Rosario fue asesinado por un comando el general Juan Carlos Sánchez, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. Pocos meses después, y sin que la violencia decreciera, el 22 de agosto de 1972, mueren acribillados 14 supuestos guerrilleros que se encontraban presos en el penal de Rawson. La masacre causó mayor estupor aún en un país que asistía incrédulo al dislate organizado. Muy llorosos y acongojados llegan al Hospital Naval familiares del contraalmirante Hermes Quijada. Son las 12 menos 10 y ya se encuentran en su interior la señora y la hija. Llega la señora Ileana Bell de Lanuse al Hospital Naval. Está acompañada por miembros de su custodia personal. Muy seria, con expresión angustiada y por supuesto sin hacer ningún tipo de declaración, entra al Hospital Naval. Señor, ¿usted dónde estaba en el momento del atentado? Bueno, yo estaba parado ahí. ¿Cómo fue? Si puede recordar, porque todo ha sido muy rápido. No, el coche estaba parado y vinieron 2 muchachos en una moto. El que venía sentado atrás de la moto se largó. Y entonces empezó a tirarle el balazo al coche. ¿Y entonces? Y en ese momento el chofer que iba sentado en el coche se largó y se cruzó para enfrente y le entraba a tirar a los 2 estos. Al muchacho, uno solo que estaba. Y después, una vez que terminó de tirar tiro el de la moto, salió corriendo hasta la esquina, subió la moto y se fueron por Cangallo hacia el 11. Es decir, que en el interior del coche estaba el almirante Quijada. Sí, adentro. ¿Usted lo alcanzó a ver? Sí, sí. ¿Y los de la moto no estaban de policía, vestidos de policía? No, estaba con campera negra y el que manejaba la moto sí tenía un casco blanco. Ahora escúcheme, el almirante iba con un arma, portaba un arma. Sí, sí.
Una ametralladora. Básicamente una ametralladora de mano. O sea que Iba sentado murió... en el asiento delantero junto al chofer. O sea que murió con un arma en la mano, el almirante. Efectivamente. Intentó defenderse. Bueno, parece que sí, pero no digo el tiempo. Claro, o sea que entonces, en el lapso que me dio, entre que estos muchachos se acercan al coche, lo balean, matan al almirante, el chofer cruza la vereda de enfrente y se escapan, deben haber pasado casi 10 minutos. No, fue todo rápido, fue una cosa tan rápida que... ¿Usted qué hizo entonces? Bueno, yo entonces ya traté de entrar acá adentro. ¿Tenían antiparras los motociclistas? No tenían, no. ¿Qué aspecto tenían? Muchachos jóvenes eran. ¿Cómo de qué edad más o menos? ¿Qué sé yo? ¿Tenían casco? ¿Tenían casco ellos en la cabeza? Si manejaba la moto, sí. Tenía un casco blanco. ¿Parecían muy tranquilos o estaban así nerviosos? Muy tranquilo, salieron riéndose todavía. Y a los 5 minutos vino la moto de los patrulleros. Entonces yo le dije, miren, allá van, le dije. Entonces la moto salió, lo corrió, no sé si lo van a agarrar o no, no sé. Muchas muertes, demasiadas, contadas después por miles. Demasiado precio para una equivocación histórica. Señor ministro.